Saludos y bienvenidos a Tu Oficinista Responde, el podcast donde hablamos de gestión, recursos humanos y desarrollo personal. Todo desde una perspectiva tecnológica y orientado al mundo de los negocios online. Yo soy David Gallego, fundador de Tu Oficinista, y en cada episodio compartiré contigo tips, consejos y estrategias sobre gestión, finanzas y desarrollo de negocio. Si como a mí te apasionan estos temas, ponte cómodo, ajusta tus auriculares y disponte a disfrutar porque empezamos. Hola, ¿qué tal? Muy buena de nuevo, un lunes más, una semana más, en el capítulo ya 84 de Tu Oficinista Responde. Hoy vamos a hablar de la importancia de conocer tus números, de la importancia, ya sea para un empresario, ya sea para un autónomo, de tener claros esos números y esos ratios mínimos. Ya no hablo de ser financiero ni de tener que hacerte una carrera para saber cómo va tu empresa, pero creo que hay algunos conceptos básicos que ahora veremos que son importantes el tenerlos claros. Me ha pasado, y no una ni dos, me ha pasado varias veces hablar con gente, pues eso, que a lo mejor ha iniciado un negocio y ¿qué tal? Ostras, pues muy bien, pues estamos vendiendo un montón, estamos abriendo mercado pues en tal provincia o incluso en tal país, joder, qué bien y tal, y los números. Pues yo creo que tenemos que estar ganando, porque al final, desde que llevamos ya con no sé qué o con no sé cuántos, esto no nos puede pasar, no podemos no tener claro si estamos ganando o estamos perdiendo. O sea, yo tengo que tener claro cuáles son mis números, tengo que tener claro cuáles de las acciones que hace mi empresa son rentables y cuáles no son rentables. Me ha pasado con clientes también, a lo mejor de dedicarse al sector retail y tener que ir varias veces a la semana a buscar X productos al proveedor que a lo mejor está a 100 y pico kilómetros o 200. Esto evidentemente no es algo que sea operativo ni que sea productivo o funcional, llámalo como quieras. Tú tienes que tener claro pues que para que tus números salgan, pues no sé, tienes que ir suponiendo una vez a lo mejor a la semana, que era lo que yo le proponía cuando empezamos a trabajar. Tú vas una vez a la semana, recoges tus productos y optimizas el gasto que tienes, en este caso de transporte. O mejor aún, vamos a ver de qué forma el propio proveedor te lo puede enviar, o con una agencia de terceros. En fin, al final no tener claro estos números creo que ya no es algo que sea un poco que se pueda pasar por alto o que sea de mejor o peor empresario. Es que es peligroso, porque al final todos hemos escuchado esto de morir de éxito o de perder en las ventas, y cuanto más vendes más pierdes. Entonces, bueno, por no enfrascarme demasiado en la introducción, digamos, yo creo que esto tenemos que tenerlo muy claro. Recuerdo también, a nivel de lo que decía, pues de saber un poco el beneficio. Recuerdo en un momento hace, pues prácticamente cuando estábamos empezando, con un cliente que cogimos que estaba facturando 1.300.000 euros y el beneficio a final de año eran 50.000. O sea, que sí que el beneficio puede decir, joder, pues yo 50.000 al mes, después de todos los gastos, después de cogerme mi sueldo, después de... Está muy bien, sí está muy bien, pero el ratio riesgo-rentabilidad está descompensado. Estamos hablando de un beneficio que no llega ni siquiera a un 3%, 50.000 sobre 1.300.000. Entonces vamos a tener esto claro, vamos a decir, oye, ¿cuánto es el beneficio mínimo aceptable? No sé, no va de eso este capítulo, pero al final, pues yo creo que menos de un 10 después de impuestos, o no sé, es que sería lo mínimo que deberíamos aceptar. Si tú antes de impuestos, por ejemplo, tienes un 10, resulta que en realidad estás teniendo un 7,5, porque de ese 10 tienes que pagar un 25% de impuestos de sociedades. En el caso de impuestos de sociedades, esto ya sería para tratarlo en otro episodio, en función de si eres autónomo y demás. Pero bueno, de media, nos hagamos esta idea, pues eso, que yo creo que al final tener una rentabilidad de un 7,5, 8 después de impuestos mínimo, que menos que esto, yo diría que incluso lo saludable sería pues tener eso, un 20-25% antes de impuestos, que luego pues que pueda ser un 15 real o un 17 real, un 13, pero yo creo que menos de eso, sobre todo cuando estamos haciendo cantidades muy altas. No sé, es que al final tienes que valorar el riesgo que tiene el tener ese negocio, digamos, abierto, el día a día de ese negocio. O sea, si tú estás pagando un alquiler, por decir algo, en un sitio prime
de a lo mejor 2.000-3.000 euros al mes, y resulta que tú al cabo del año te están quedando 8.000-10.000 euros, es que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido porque al final, he puesto el ejemplo del alquiler, pero bueno, por ir un poco en relación, al final, para tú ganar 10.000 euros te estás arriesgando a que en el momento en que tengas un enganchón, digamos, dicho mal y pronto, o te dejen algo a deber, o yo qué sé, o tengas cualquier tipo de problema, evidentemente lo vas a pasar financieramente muy mal. Entonces, bueno, yo creo que al final, repito, esto sobre todo va de eso, de tener claros los números. Cuántas veces lo hemos escuchado también, cuántas veces, por desgracia seguro que más de uno lo hemos vivido, el gastar un dinero que realmente no es nuestro. Esto por desgracia pasa mucho en sectores, por ejemplo, como el tema de la hostelería. Al final una persona coge un bar, con todos los respetos a la hostelería, y que por supuesto, como en todos los sectores, hay gente que hace las cosas mejor o peor. Pongo este ejemplo porque lo he vivido de cerca, por desgracia. Pues al final tú tienes un negocio en el que te entra dinero en efectivo todos los días y en cantidades más o menos importantes, te puede confundir y te puede hacer incluso creer pues, que son beneficios cuando realmente no son beneficios, realmente son ingresos. Pero si tú, por ejemplo, un día, no sé, haces de caja 500 euros en un bar, pues tienes que hacerte la idea que a lo mejor de esos 500 euros, como mucho, vamos a poner que son tuyos 200. A lo mejor es verdad que en cuanto a lo que son pagos directos, que esto también es otra cosa muy importante, la gente dice, no, a mí me cuesta, por ejemplo, volvemos al del bar, a mí una Coca-Cola me cuesta 30 céntimos y yo si la vendo a 2 euros le estoy ganando 1,70. Ojo, 1,70 bruto sobre el producto, pero tienes que tener en cuenta también lo que te está costando el camarero que lo pone, lo que te está costando ese local, lo que te está costando el limpiar ese local, en fin. Al final, ahora veremos un poco qué es lo mínimo que se debe, o que yo considero que se debe conocer de un negocio para tener más o menos una fotografía clara de lo que está pasando en tu negocio, y sobre todo ir haciendo un seguimiento para ver si vamos a mejor o vamos a peor, porque al final, si algo está claro, que lo que no se mide no se puede mejorar. Pero bueno, volviendo un poco a lo de antes, al final, el tener claro estos números, lo que decíamos, el ejemplo que poníamos de un negocio cualquiera, digamos, que tiene una entrada de dinero normalmente en cash, diario, vamos a poner que te entran 1.000 euros, tú tienes que tener claro que de esos 1.000 euros tienes que guardar los 700, por poner algo, que tienes que pagarle al proveedor. O sea, si tú has vendido 1.000 euros en Coca-Cola, pues 700, por ejemplo, son del de Coca-Cola. Porque además, si luego no lo guardas y te gastas esos 1.000 euros, cuando luego venga el proveedor de Coca-Cola a cobrar sus 700, vamos a entrar ahí en un pequeño, digamos, efecto Ponzi, de que tú le vas a pagar a ese proveedor, pero no con los 1.000 euros que generaron los 700 que le estás pagando, ¿no? Le estás pagando ya con los que van a generar en la próxima remesa que te está dejando, con lo cual es mucho más interesante, mucho más saludable financieramente y empresarialmente el tú tener claros los números y decir, yo termino mi día, he ganado 1.000 euros, yo sé que tengo que dejar estos 1.000. Además, esto lo veremos más a profundidad en un capítulo exclusivamente para ello, pero cuando tú coges esos 1.000 euros que tú has ganado una noche, tienes que tener tan claros tus números que tienes que decir, mira, estos 1.000 euros que he vendido en Coca-Cola, tengo que dejar, por poner un ejemplo, 70 para el de la Coca-Cola, pero tengo que dejar 10 que tengo que dejar cada día para cuando venga el del alquiler, y tengo que dejar 8 que tengo que dejar cada día para el... Y a lo mejor haciendo esos apartados, pues verás que al final de esos 1.000 euros a ti te quedan pues 100, 90, 80, 90, que vamos un poco a lo que hablábamos antes, de que el beneficio final de tu negocio pues esté en torno al 10, al 12, en fin, esto lo veríamos, como digo, más a profundidad en un nuevo episodio. Por terminar y por explicar un poco lo que yo considero que sería lo mínimo que tendríamos que conocer, pues evidentemente tú tienes que saber de tu negocio cuánto estás ingresando, cuánto facturas. Esto es un dato además que simplemente meterte en el programa de facturación y sacar el dato. Los gastos, por supuesto. El margen bruto y el margen neto, que del capítulo anterior me decía alguno, es que ha dicho primero margen bruto y luego margen neto. Claro, es que no es lo mismo. El margen bruto es lo que tú vendes quitándole el dinero por el que tú lo compras. O sea, si tú estás vendiendo, volvemos a la Coca-Cola, vendo una Coca-Cola por 2 euros y a mí me cuesta 30 céntimos, esa Coca-Cola
a mí me está dejando de margen bruto 1,70. Ahora, margen bruto, porque en el margen neto le tendré que meter lo que vale el camarero, lo que vale el local, lo que pago de luz, lo que pago a la cocinera, aunque eso no sea de cocina, pero son gastos generales, en fin. Esta es la diferencia y debemos conocerlo muy muy bien y muy muy claramente, y que sea uno de los indicadores que nosotros vamos a vigilar y vamos a revisar, bueno, pues a lo mejor mensualmente, trimestralmente, semestralmente, o bueno, a una vez al año creo que es lo mínimo, y creo que es demasiado poco. Esto lo tendríamos que tener, como digo, súper claro. Llevar un control a tiempo real de tus impuestos. Si tú estás manejando un programa de facturación donde metes los gastos, es tan sencillo como en el momento ir viendo a ver cuánto tengo de repercutido, cuánto tengo de soportado. Pero incluso aunque no sea así, con un mismo Excel, ya prepararemos una plantilla y os la pasaré. Es tan sencillo como decir, tanto es lo que voy facturando, tanto me va facturando a día de hoy, mira, pues tendría que pagar 300, 3.000, 2.000, 15.000, lo que sea. Esto creo que también es, pues esos son números que no tienes que ser Warren Buffett para controlar esos números. O sea, esto es lo básico, ¿vale? Y luego pues saber evidentemente al final de año cuál es tu beneficio antes de impuestos, después de impuestos, cuánto has pagado de impuestos precisamente, pues que llegue el trimestre y digas, oye, tengo que hacer pagar las retenciones de los trabajadores, pues sé que me va a venir pues más o menos esto, por lo menos tener en la cabeza un poco esos importes. Repito, no quiere decir que te dediques 100% a la parte administrativa, creo que simplemente con el hecho de que le pongas un pelín de atención, esto tiene que ser algo que tú tienes que controlar y que tú tienes que tener muy muy claros estos números. Y nada más, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que hayas disfrutado tanto como yo de todo lo compartido, y si es así, considera suscribirte para no perderte ningún episodio. Cualquier feedback, comentario o aportación que quieras hacernos sobre el podcast o sobre otros temas, puedes enviarlo al correo david@tuoficinista.es. Te espero como cada semana el próximo lunes a partir de las 7 de la mañana. Hasta entonces, disfruta del camino, porque esto es sin duda lo más importante, sea cual sea tu objetivo. Un abrazo y hasta la semana que viene.